el molino Plazuela. Historia de este lugar del 1881. No lo promociono, no se lo coma. La carrera, mira ese, mira. Wow. Es el paseo de las alas. Arena negra. Yo me voy a agarrar de aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Me aguanta. Pero sí soy pizzero, a mí me encanta la pizza. Saludos amigos y amigas de este canal, qué bueno que estemos por aquí. Hoy nos encontramos en Barceloneta. Qué bueno, ¿verdad? Que hayas acompañándome para este video. Este video va a ser de turismo interno aquí en el pueblo de Barceloneta y también de las aventuras, pero yo no ando solo, así que ven acá, di algo. Saludos mi gente, por aquí les saluda Alexis Rosado. Me encuentro aquí en el canal de Ángel Rodríguez porque le vamos a estar mostrando los outlets de Barceloneta. Ya saben que soy Alexis Rosado. Mis canales en Instagram soy Alex_Taker, en Facebook Alex Taker, aquí en YouTube soy Alexis Rosado y en TikTok Alexis Rosado 94. También si tienes Twitter me puedes conseguir como Alex Taker _PR. ¡Seguimos! Barceloneta fue el último pueblo fundado oficialmente por los españoles en 1881, apenas 8 años antes de que Puerto Rico se convirtiera en parte de los Estados Unidos. El nombre significa Pequeña Barcelona, en honor al lugar de nacimiento del fundador, Don Bonocio Llensa Feliu. Bueno, y como estamos viendo aquí en el pueblo de Barceloneta, tenemos lo que es la hacienda Plazuela. Así es que vamos a estar entrando, nos dieron la autorización para entrar, vamos a grabar una área de aquí, de un molino, así que nada, por aquí estamos. Miren familia, miren la historia de este lugar del 1881. Estamos en la hacienda Plazuela y este es el molino, miren qué interesante. Un lugar que esta estructura, si tú la ves, parece como si yo estuviese en el morro. Miren para allá. Y lo alta que está. Así que interesante, ¿verdad? Con sus banquitos aquí para sentarse. Y como esto era mayormente para las siembras de caña, ¿verdad? Porque son centrales azucareras. Aquí vemos, ¿verdad? Un ejemplo de una caña aquí sembrada. Interesante, ¿verdad? Nos estamos dando el turismo aquí en el pueblo de Barceloneta. De hecho, esto se encuentra en obras públicas aquí en el pueblo. Que si usted desea venir a ver este molino, ¿verdad? Y esta central antigua, que de hecho allá vemos, ¿verdad? Lo que son las chimeneas altas, que regularmente pues tenían las centrales. La mayoría pues están ya afectadas del tiempo que ya llevan. Pero vemos, ¿verdad? Que pues un lugar histórico de aquí del pueblo de Barceloneta. Así que vamos a estar viendo por aquí. Estamos ahora documentando prácticamente lo que es este lugar y ahí vemos, ¿verdad? Prácticamente lo que era la central antes de ser desaparecida. Pero nada, interesante, ¿verdad? Aquí vemos un poquito de la historia de este molino. Dice que fue fundada por don Cornelio Cortay, no sé si lo dije bien, en el año 1841. Se reconocía, ¿verdad?, como una entidad económica próspera dedicada al cultivo, procesamiento de la caña de azúcar y la elaboración de azúcar moscabada. Wow, tiene su historia. La central Plazuela está ubicada en la carretera 681 del municipio de Barceloneta. Fue una de las muchas centrales azucareras que se crearon en Puerto Rico en las postrimerías del siglo XIX. Esta central logró alcanzar una capacidad de molienda de 2.000 toneladas de caña de azúcar. Miren familia, hace poco yo compartí un video del metro, del tren, y aquí estamos viendo, ¿verdad?, que aquí hay historia del tren en Puerto Rico. Para que ustedes vean, no eran bromas, aquí existía el tren y viajaba por muchos pueblos aquí en la isla, de hecho alrededor de Puerto Rico. Y aquí vemos entonces, según la experiencia que estamos teniendo, vemos lo que es más historia, ¿verdad? Dice accidente con la máquina cañera número 7 en la Plazuela Sugar Co. Y
vemos ahí un ejemplo, porque en realidad esto no es el verdadero tren. Aquí vemos parte de los rieles. Parte de los rieles. Esto es para cultivar la historia. Ahí vemos, ¿verdad?, lo que es uno de los vagones de carga. Un vagón, ¿verdad?, que no es vagón, pero aquí se cargaba, ¿ves? Y esto pasaba por los rieles del tren. Y como esto es lo que queda para proteger la historia, ¿verdad?, pues esto permanece aquí. Y aquí vemos un trencito, pero esto más era como un trolley. Pero aquí les damos este ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, pero esto es un trolley, esto no es el tren original como tal. Y vemos su maquinaria, parece que era un trolley de aquí de Barceloneta. Y lo pusieron aquí, ¿verdad? Pues, ya que se dañó, lo dejaron ahí entonces para dar un ejemplo de lo que es el tren de aquí, que pasaba, ¿verdad?, por el pueblo de Barceloneta. Y ahí vemos la estructura en la parte trasera. Y fíjate, este lugar lo han preparado como un parque, ¿verdad?, histórico. Ahí vemos, ¿verdad?, lo que es la imagen de la Central Plazuela, del tren de la Central Plazuela. De hecho, el número 7 parece que ese tren era, lo identificaba como de aquí. Aquí, ¿verdad?, para los que quieran venir a sacarse fotos, se pueden venir ahí, se tiran una foto. Y bueno, aquí tenemos hasta un lechón en la varita. No lo promociono, no se lo coma. Y entonces, ¿qué más vemos aquí? Una casita en madera. Déjame alejarme un poco para que la vean completa. Que de hecho, para los tiempos de los trenes, estas eran las casitas que existían. No sé si alguien se ha sentado en una butaquita de esta. Si lo ha hecho, mucha gente de la diáspora, ¿verdad?, que está allá afuera. Si lo han hecho, se han sentado en estas sillas o en estas de madera. Déjenlo en los comentarios. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, lo que es la parte dentro de las casitas o de las oficinitas. Hola señora, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? Parece que tiene dolor de cuello. Bueno, espero que se mejore. Así es que, ay, mira esto, los quinqués. Wow, los famosos quinqués, las sillitas. Bueno, espero que esté disfrutando, ¿verdad?, del video. Todavía falta, no hemos terminado. Así es que vamos a seguir. Otro quinqué más y otro aquí a la salida, para que ustedes vean la historia, ¿verdad?, y lo lindo del pueblo de Barceloneta. Bueno, esto que estamos viendo es el molino y estamos viendo lo que es la estructura por dentro. Ya ustedes ven, ¿verdad?, que está bien delicada, le pusieron, ¿verdad?, unos soportes para que no se diera, así que no es recomendable estar en este lugar. Hay que tener mucha precaución. Así que estamos viendo, ¿verdad?, lo que es la estructura por dentro del molino de aquí de Plazuela. Bueno familia, como estamos aquí en Barceloneta, pues estamos yendo a unos parquecitos, unos parques, ¿verdad? Hay uno de carritos, hay uno de un parque para perritos, hay otro que tiene su cancha, tiene su parque para familia, tiene su parque para jugar softball y allá tiene hasta unos gochas, un parque de gochas. ¡Wow! Seguimos de parque en parque, así que vamos a estar viendo lo que vamos a estar presentando ahora. Bueno, salí con tiempo de Tecu, 14:5:11. Ahí vienen, por ahí vienen. Aquí siento Miren este. Y aquí estoy entonces presentando lo que es el parque para la familia. Está, parece que cerrado todavía, pero entiendo que a ciertas horas los van a abrir. Miren para allá. Eso es para venir con la familia, con los niños, para que jueguen, para disfrutar. Al lado de allá está un poquito retirado ya, pero hay también un parque para los que el deporte de gocha como tal. Y entonces acá tenemos un parque para los perritos. Así que si tiene su mascota y vive cerca de Barceloneta,
Échese para acá y miren, traiga su perrito y lo puedes poner por ahí a correr, a hacer amistad con otros perritos más. Y ustedes ven, parque de los perritos aquí en Barceloneta, o ¿verdad? De las mascotas. Y llegamos al parque de los perritos, de las mascotas. Aquí vemos los horarios por si quiere traer su mascota a esta área. Barceloneta. Ahí están los perritos entreteniéndose. Y tremendo porque aquí vemos varios parques, tanto para la mascota como para la familia, para los que juegan. Y ahí tenemos los perritos también disfrutando de este parque. Y vemos que ya nos hemos acercado allá. En ese otro lado no se permiten perros, pero los perros están, mira, aquí alrededor, están por ahí. Allá al otro lado es para la familia. Y de verdad que tienen un tremendo parquecito pasivo para que la familia pueda venir a sentarse esos kiosquitos, los niños a jugar en los columpios. De verdad hay mucho lugar, así que puede aprovechar. Estamos turisteando aquí en Barceloneta y por esa razón, ¿verdad? Ustedes pueden aprovechar y venir acá porque hay mucho lugar donde tú puedes ir, aunque sea un pueblo pequeño, pero lo hay, puedes disfrutarlo. Así que, y los perritos, mira, pueden ahí jugar como acá, brincar, saltar, hacer lo que sea, agotar las energías hasta de los animalitos. Oye, esto está bonito. Mira, Alessi, ven acá, ven acá. ¿Cómo te ha parecido esto aquí? Súper bueno, mano. A los que les gustan salir con sus perros, es súper ideal este parque. Y al ladito también tienen una pista, está espectacular, me ha encantado el lugar. Muy bueno, muy bueno. No, súper, de verdad que sí. ¿Y qué pasó? ¡Seguimos! Bueno, y otro de los lugares turísticos que podemos encontrar aquí en Barceloneta es lo que está detrás de mí, es el Paseo de las Alas. El Paseo de las Alas aquí en Barceloneta. Aquí vemos la persona, ¿verdad? Es una dama que hace lo que son estas alas, las pinta. Ahí está para que las puedas conseguir. Interesante, alas de mariposa, alas mecánicas, mariposas y muchas alas que puedes encontrar aquí. Estoy mostrando, esto es para aquellos que les gusta sacarse fotos. Así que una foto como esta. Bueno, ahí tenemos hasta unas alas, parecen hasta las del ángel caído, miren. Y aquí veo una nada más. Ah, menos que sea de ladito, sí, también. Y para los más chiquitos, ven, mediano y más grande. Óigame, tremendas alas que tenemos aquí, así que estás disfrutando. Pues miren, véngase para aquí a sacarse una foto. De verdad que va a gozar, va a disfrutar. Y para allá tenemos, miren, unos caballitos allí. Interesante, miren esas alas. Wow. Y hasta aquí llega, ¿verdad? Lo que es este paseo de las alas. Y aquí vemos unos caballitos. Se parece que me cogió un poquito de miedo. Hola, ¿cómo está? Tiene que comer, está flaquito. Y entre otras áreas que encontramos aquí en el pueblo de Barceloneta es el Teatro Ernesto Ramos Antonini y el Centro de Convenciones. Ahí vemos, y ahí vemos un grupo de ciclistas. Está lloviznando, familia, así que si ven gotas en la cámara es porque está lloviznando. Y si desde acá vemos al otro lado,
vemos entonces otros murales allá, donde está mi amigo Alexi, y aquí dice Barceloneta. Así es que el arte existe aquí en Barceloneta, familia. Allá hay una pintura de Sisto Escobar. Llegaremos allá. Y acá los parques. Están jugando en ese parque de pelota. Aquí no hay nadie, pero aquí están los parques también. Y como les dije, aquí entonces está el boxeador Sisto Escobar. Una vista al mar. Y lo que me hace falta ahora que está lloviznando, una sombrilla. Interesante. Bueno, mi gente, y aquí estamos entonces en la placita del dominó. Don Félix Irán Ramírez Torres, miren esto. Aquí también tiene su lugarcito al lado, de hecho, de la plaza pública del pueblo de Barceloneta. Tenemos aquí unas mesitas y un lugar donde la gente se puede sentar. Pero a aquellos que les gusta jugar el dominó, miren, aquí está para dar chuchazos y el capicú. Familia, se disfruta en este pueblo, así es que venga y disfrute. Imágenes de dominos y esto obviamente. Bueno, y caminando por aquí cerca vemos lo que es la alcaldía del municipio. Ahí lo dice claramente, Barceloneta. Vamos entonces a cruzar para lo que es la plaza pública. Y ahí ver, ¿verdad?, lo que es el ambiente de esta placita, de esta plaza pequeña, una plaza pequeña pero linda. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Tenemos unos árboles tremendos, ¿verdad?, que nos brinda bastante sombra. Óigame, eso es importante, las plazas. Me acuerdo que en la plaza de Calle le quitaron muchos árboles, yo soy de Calle. Ahí vemos, ¿verdad?, la entrada de la alcaldía, la entrada principal. Aquí vemos lo que es la tarima, que cuando se hacen las actividades, pues ahí, ¿verdad?, está los artistas ahí cantando. Y vemos por aquí entonces ese símbolo que hay ahí. Quisiera saber, parecen como, no sé si serán uvas. Bueno, tú que eres de aquí y tú que estás viendo este video, ¿qué sería entonces este símbolo que estamos viendo aquí en el medio? Porque se ven como ramilletes, como si fueran frutos, pero de verdad no sé qué decirle. De verdad no sé. Así que, y vemos, ¿verdad?, otras partes de la plaza en que estamos aquí, pues, viendo un lugar donde hay un gazebito, donde hay muchos asientos. Aquí la gente se pueden venir a sentar y disfrutar de la sombra de los árboles y sobre todo del ambiente de la naturaleza. Así que si vienen a estos lugares que son turísticos, por favor, eviten tirar basura para que esto no se ponga feo, sino que siga bonito y precioso. Y entre otras áreas pintorescas que podemos ver por ahí en este pueblo, vemos esta área donde hay como una cafetería, unos negocios de comidita, unos negocios de comida. Y estamos viendo, ¿verdad?, que aquí hay algo en memoria de todos los veteranos de la guerra del Golfo Pérsico. Unos emblemas. Aquí vemos el negocio con su bandera puertorriqueña pintada. Esto atrae el turismo. Hay mucha gente que le gusta, ¿verdad?, pues esos dibujos, esos diseños. Ahí vemos, ¿verdad?, que también dice aquí en memoria de los veteranos de Vietnam. Ahí vimos del Golfo Pérsico, ahora vemos de Vietnam. Seguimos aquí al lado de los negocios. Y aquí vemos de los veteranos de la guerra de Corea. Oh, wow. Y aquí vemos unos soldados aquí. Aquí vemos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Yo espero que la guerra se acabe, familia, porque esto está malo. Paseo de los veteranos, con razón. Este es el paseo de los veteranos en Barceloneta. Y por eso que estamos viendo esas identificaciones de, ¿verdad?, esas placas del monumento al soldado y de los veteranos de la guerra. Esta sería la casa de los muñecos. Tremendo. Ositos.
Y familia, aquí al lado de la plaza pública de Barceloneta vemos lo que es la oficina de turismo, que puedes venir aquí a este lugar y, ¿verdad?, y hacer cualquier pregunta para que tú puedas viajar a cualquiera de estos lugares. Así que haciendo turismo aquí en Barceloneta. Bueno familia, ahora estamos aquí en lo que es el malecón La Boca, ¿verdad? Aquí tenemos un río, la desembocadura que llega hasta el mar. Y entiendo que donde yo estoy en esta área, aquí, esto es Barceloneta todavía, pero el área de allá, ese monte que hay allá, esa área de allá, sería entonces Manatí. De nuevo, ¿verdad? Pues está lloviendo, así que nos estamos mojando. Aquí entonces tenemos, ¿verdad? Nuestro amigo Alessi está por allá, pero estamos viendo, ¿verdad?, lo que es este lugar de La Boca, aquí en el pueblo de Barceloneta, otro lugar turístico. Este es como un muellecito, así la gente vienen a pescar, vienen a disfrutar, vienen pues a dar un pasadía en este lugar con la pesca y también, ¿verdad?, a los que quieren llegar allá hacia el mar. Es la desembocadura de La Boca. Aquí estamos. En este hermoso lugar cuenta con un mercado artesanal, un hermoso y moderno malecón y una variedad de restaurantes donde puedes disfrutar de una buena comida típica y la belleza del lugar. Bueno familia, aquí vamos entonces a una playa que dice playa de anidación de tortuga aquí en La Boca. Y vamos para allá. De hecho, aquí donde estamos caminando, vamos a una playa que la arena es negra. ¿Cómo va a ser? Eso dicen. Aquí vemos otra estructura, un negocio que parece que antes era un negocio bien popular en esta área y cerró. Ahí lo vemos clausurado y abandonado. Así que vamos caminando y estamos llegando al mar. Y miren abajo la arena, miren, negra. Óigame, eso no se ve en todos lados. Vamos hasta allá a ver qué es lo que pasa. Aquí estamos en Playa La Boca, es una playa de arena negra ubicada cerca de la desembocadura del Río Grande de Manatí. Bueno familia, hemos llegado a una playa donde la arena es negra. Les voy a enseñar esto. De hecho, además del nido de tortuga que hay aquí, por eso es que todo lo tienen aquí tapado, para que no pasen ahí, porque ahí las tortugas se están poniendo. Pero miren la arena, vamos a acercarnos y miren esto. Eso es negro, miren, arena negra, miren para allá. Así es que y ahí vemos, ¿verdad?, que estamos frente al mar. O sea que no es broma, no es broma, y nos acercamos más a la orilla para que ustedes vean. De hecho, miren el suelo, eso es arena negra. Y miren hasta acá. De hecho, no puedo cruzar muy allá porque vemos que hay muchos escombros. Pero miren, hasta allá la arena está negra. Wow. Miren las olas como están. Acá esta área son olas fuertes. Allá en ese otro extremo estuve no hace mucho tiempo en creo que era no un laguito, era la poza de las mujeres, porque eso para allá es en Manatí. Allá fue donde tuve un accidente que perdí hasta mi equipo de sonido, pero nada, seguimos adelante en el nombre del Señor. Miren para allá. La playa se encuentra en la zona de Barceloneta y Manatí, en la costa norte de la isla. No es realmente una playa para nadar, pero es ideal para visitarla de todos modos. Sí. Bueno familia, lo que estamos viendo aquí es el muelle histórico de Barceloneta. De hecho, ya aquí no vienen barcos, pero este es el muelle. Así que vamos a ver si logramos pasar por ahí. Aquí vemos que todavía la arena está negra. Así
Aquí vemos el muelle histórico de Barceloneta. Mire qué interesante, ¿verdad? Donde fue hecho. Esa estructura no se ve muy buena, así que hay que tener un poquito de cuidado. No sé, ¿verdad?, dónde estaré pisando. Y aquí parece que habían unos rieles. Se ven rieles como si un tren pasara por aquí, no sé, quién sabe. A lo mejor aquí era un muelle de carga o descarga. Y estamos viendo aquí, ¿verdad?, lo que es como unos rieles. Eso es lo que parece. Yo no sé si usted es de por acá, me puede decir. Yo tengo un poquito de temor caminar hacia allá porque miren cómo está esto. Eso está que sí, bueno, está hasta desnivelado. Así que creo que aquí va a ser un poco peligroso. No creo que me arriesgue llegar hasta allá, pero aquí estamos, ¿verdad?, en el muelle, para que ustedes vean. Les estoy presentando este lugar. Aquí gente viene a pescar, gente viene a estar mirando. Y nada, hemos venido hasta aquí para presentarle este hermoso lugar. Aunque esta estructura está, ¿verdad?, pues feíta, pero nada. No sé, allá no creo que se pueda apreciar, pero para allá, en eso último de allá, eso es Arecibo. Y allá se encuentra lo que es la estatua de Colón. Entonces eso quiere decir que allá entonces tenemos Arecibo. Y para acá, para este otro lado, tenemos entonces a Manatí. Pues como aquí había dicho acerca de este muelle, que posiblemente eran rieles de tren, pero no son rieles de tren. Parece que es parte de la misma estructura cuando la hicieron, pero hicieron eso para sostener este lugar, pero está mozo, está ya delicado. De verdad, esta estructura pues no es muy conveniente a pasar por aquí. Yo estoy pasando, ¿verdad? Pero miren, no es conveniente que uno esté pasando por aquí porque en cualquier momento son estructuras que pueden ceder. Y no es broma lo que le estoy diciendo. Miren esto, miren esto. En algún momento por ahí a lo mejor caminaba personas, ahora no se puede. Así es que viro por aquí y sigo para atrás. Y aquí vemos, ¿verdad?, donde amarraban los barcos, ¿verdad?, para que no se los llevara la ola o el mar. Historia, familia, historia aquí en Barceloneta. Aquí en esta área antes podía venir con su carro a estacionarse, pero miren lo que ha hecho el mar. Vemos aquí debajo, ve cómo se ha comido lo que es la carretera. Así que por esa razón, ¿verdad?, pues pusieron esos bloques ahí de cemento para que uno no pueda pasar. Y otro sitio donde antes era un negocio, pues ahora también está cerrado. Hemos visto, sí, muchas estructuras abandonadas en este pueblo. Así que, ¿qué pudieran hacer? Bueno, eso depende del gobierno municipal o gobierno estatal. Oye, familia, pero para pasar hasta el otro lado, miren lo que se inventaron aquí. Así que vamos a estar en un área peligrosa. Yo me voy a agarrar de aquí, vamos a ver. ¿Me aguanta? ¿Me aguanta? Sí, yo creo que me aguanta. Aquí estamos pasando. Y aquí logramos pasar, oígame. Así que, pero mira todo lo que ha hecho el mar. Todo eso se lo ha comido. Wow. Y antes se podía meter en carros hasta esta área. Pero nada, estamos turisteando. Estamos ahí investigando también. Y dándonos la aventura. Eso es parte de este video y de este canal. Las aventuras. ¿Tú has visto caminando por allá? Y seguimos caminando, ¿no has visto? Sí. Seguimos caminando por aquí. Ok, pues seguimos caminando por aquí. Hay unos cuantos senderos, pero este es como subiendo. Arriba está pasando por ahí un helicóptero. No se va a ver por los árboles, pero está por ahí. Así que nos dimos esta ruta. Estamos aquí explorando. Hace años, si no me equivoco, yo vine a este lugar con mi familia.
Así que vamos a subir, ¿verdad? Hasta donde, a ver a dónde podemos llegar. Y aquí hay un cobito, mira. Bueno, ya subimos para esta área y estamos viendo que esto aquí donde se está viendo en el suelo era una carreterita que llegaba hasta el otro lado, hacia el lado de allá. Y acá vemos entonces lo que son los peñones, las piedras. Miren qué interesante. Hemos llegado a un sitio, ¿verdad? Que caminamos un poquito. De hecho, caminar en esas piedras hoy lo pienso, ya que la otra vez me di una mata. Me acuerdo que la otra vez había llegado al otro lado, pero cuando sube la marea ya no se puede pasar allí. Tremendo. Ya estamos virando y vamos a cruzar este puente que hicieron aquí, que se ve un poquito, era se ve un poquito, ¿verdad? Como que si uno se fuera a caer por ahí para abajo. Mira el agua aquí, agua clarita. Ven eso. Y viramos ahora hacia el carro, que ahora vamos para los outlets allí en Barceloneta. Bueno, aquí ya estamos entrando a lo que son los outlets aquí en Barceloneta. Así es que estamos entrando por una de las áreas, ya que está lloviznando, está lloviendo, así es que aprovechamos y nos vamos por esta área para grabarles a ustedes, ¿verdad? Para presentarles a ustedes este lugar. Bueno, y en este lugar donde estamos ahora aquí en los outlets, hay, ¿verdad? Pues tiendas conocidas como Guess, Aldo, Windsor, Paxson, Leeds, Kokomo o Kokomo. Sin embargo, ¿verdad? Vemos muchas tiendas lo que son de ropa. También hay lugares donde uno tomarse un frappé, comerse alguito, un snack o algo. Tiendas de gorra, tiendas de tenis, tiendas de todo. Puedes venir acá y disfrutar. Bueno, prácticamente estamos aquí llegando en el centro, ¿verdad? De este outlet. Allá al otro lado estamos viendo a lo que es Alexi, ¿verdad? Donde está la tienda de Gap Factory, entre otros negocios que hay aquí. Y nada, usted puede venir por aquí y disfrutar de este lugar con muchas tiendas, muchos negocios. Y nada, aquí disfrutando. Así que saludo, amiga. ¿Cómo es su negocio? ¿Lo puedes presentar? Exotic Perfume. Ok, aquí es de mucha fragancia, mucho perfume. Así que el que quiera venir para aquí puede llegar, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué día? Todos los días, de lunes a domingo. ¿Lunes a domingo a qué hora? Los domingos a las 11, los otros días a las 9. Ok, pues muchas gracias. Saludo a la cámara. Bendiciones. Y aquí seguimos entonces dándonos la vuelta. Tenemos, ¿verdad? Tiendas como Forever 21 o Forever 21. La tienda de Crocs, Coach, entre Calvin Klein, entre otros lugares más, ¿verdad? Que puedes disfrutar. Tienda de ropa. Así que si te hace falta ropa, tenis, gorra o lo que sea, vente por aquí en Barceloneta. Mira, para que los niños vengan a jugar también. Y si usted quiere venir por aquí, accesorios de Puerto Rico, Dream Team. Y aquí encuentras todo lo que tú quieras con la bandera de Puerto Rico. Bueno, familia, en este lugar también tenemos lo que es el Caribbean Cinemax. También tenemos restaurantes, bar, tenemos Subway, tenemos lugares de Olive Garden, Chili, Ponderosa. O sea que de hambre no te vas a morir, así que puedes venir para acá en confianza. T-Mobile allá abajo también, Aeropostal, Old Navy.
Aquí de todo. Ahí de todo. Venga para acá. Adidas, una de mis marcas favoritas. Old Navy. Y entre otros negocios más. Así que no los menciono todos porque son muchos. Así que simplemente les estoy mencionando esto y les estoy enseñando, les estoy presentando este video. Porque este es un lugar turístico que puede llegar aquí y disfrutar. Bueno, familia, ya después de toda esta ruta que hemos caminado, que hemos disfrutado, que hemos paseado, hemos turisteado, aventurado, bueno, todo hado, pero nada, aquí estamos ahora para comer algo. Así que yo, pues, como ustedes saben, muchos conocen que yo no como carne, a veces se me hace un poco difícil buscar una opción, pero sí soy pizzero, a mí me encanta la pizza, así que yo estoy esperando la pizza, pero sin embargo aquí mi amigo Alexis Rosado, miren, ahí está dándose un buen jaltón con esa comida, así que costillita con arroz y tostones, así que él también está disfrutando lo suyo y yo ya mismo voy a disfrutar lo mío. Deja que me llame para que ustedes vean. Bueno, familia, como yo dije que iba a comer, miren lo que yo tengo aquí: un calzoni con más queso y más salsa y un pedazo de pizza porque me encanta la pizza. Así es que vamos a comer y buen provecho. Pero es diferente. Bueno, saludos familia, gracias por acompañarnos hasta este lugar. Ya hemos terminado lo que es el video de turisteo en este día de aventuras también en el pueblo de Barceloneta. Así que pendiente de nuestros canales, suscríbase en el canal de Alexis Rosado, también a mi canal PR Ángel Rodríguez. Y acuérdate de seguirnos también en las redes sociales. Así que seguimos. Y nos fuimos. El libro de Lucas capítulo 18 versículo 27 menciona: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alguien dijo alguna vez que era posible inventar un plan para llevar a personas buenas y perfectas al reino de los cielos. Pero inventarse un plan que lleve al cielo a personas como nosotros, eso es un imposible. Alabemos a Dios, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Ese plan ya está en marcha. Gracias a Jesús. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video que estaremos compartiendo por este canal.